Cerca de la medianoche, la señora de la limpieza no paraba de rondar mi escritorio. Su presencia insistente me ponía nerviosa. Entonces, con un movimiento tan rápido que casi no lo percibí, deslizó en mi mano un papel arrugado. Cuando levanté la vista para preguntarle qué significaba aquello, ella ya se alejaba apresuradamente. Confundida y con el corazón empezando a latir más rápido de lo normal, desdoblé la nota. Las palabras me helaron la sangre. Cuando salgas, usa la escalera de emergencia. No cojas el ascensor. Sin entender bien por qué obedecía esa advertencia extraña, bajé por la escalera oscura y polvorienta. Al llegar al garaje subterráneo, lo que vi hizo que el mundo se detuviera a mi alrededor. Allí estaba el coche de mi marido, ese auto plateado que conocía tan bien, el que se suponía estaba a kilómetros de distancia en un viaje de negocios. Me acerqué con las piernas temblando. A través del vidrio empañado del parabrisas, la escena que se desarrollaba en su interior destrozó mi mundo en 1000 pedazos. El reloj en la esquina de la pantalla de mi computadora marcaba las 11:15 de la noche. La planta 16 de aquel imponente edificio de oficinas corporativas estaba sumida en un silencio pesado, casi opresivo. Solo se escuchaba el zumbido constante del aire acondicionado funcionando a toda máquina y el tecleo solitario de mi teclado, que resonaba en el vacío como gotas de agua cayendo en una caverna. Me estiré en mi silla ergonómica intentando contener un bostezo interminable, mientras un dolor sordo y familiar comenzaba a trepar desde la parte baja de mi espalda hasta los hombros. Llevaba más de 14 horas sentada en el mismo lugar, con apenas una pausa de 20 minutos para almorzar un sándwich frío de la máquina expendedora. Soy Catalina Morales, directora financiera de Soluciones Estratégicas S.A., una consultora de negocios en plena expansión por toda América Latina. A mis 32 años, había logrado lo que muchas mujeres en mi campo apenas sueñan: un puesto de alta dirección, un salario de 6 cifras, el respeto de mis colegas y la confianza del director general. Pero como todo en la vida, ese éxito tenía un precio que pagaba con cada hora que le robaba a mi vida personal. Los cierres de trimestre siempre habían sido una pesadilla para mí, pero este en particular estaba resultando especialmente complicado. El informe financiero que debía presentar mañana a primera hora tenía demasiadas irregularidades que revisar, números que no cuadraban, discrepancias en las cuentas por cobrar que me hacían fruncir el ceño una y otra vez. No me había quedado más remedio que quedarme hasta tarde, sacrificando otra noche en casa, para poder entregárselo pulcro y perfecto al director general en la reunión de la mañana siguiente. La pálida luz amarillenta de la lámpara de escritorio se proyectaba sobre las hojas de cálculo interminables, haciendo que las cifras bailaran ante mis ojos cansados. Sentía la vista nublada, los párpados pesados como plomo. Me froté los ojos con los nudillos, sabiendo que todavía me faltaban al menos 2 horas más de trabajo. Mi teléfono celular descansaba boca arriba junto al mouse inalámbrico. La pantalla mostraba el último mensaje que Miguel, mi marido, me había enviado esta mañana antes de que yo saliera corriendo de casa. Me voy a Cartagena por unos días, amor. Reuniones con el cliente nuevo. Cuídate mucho, come bien, y no trabajes hasta tan tarde. Te amo. Al pensar en él, una mezcla extraña de emociones me invadió. Había ternura, sí, ese cariño que se construye después de 5 años de matrimonio, de compartir un hogar, una cama, sueños y facturas. Pero también había algo más, una puntada de culpa que me apretaba el pecho. ¿Cuánto tiempo hacía que no teníamos una conversación de más de 10 minutos? ¿Cuándo fue la última vez que cenamos juntos sin que uno de los dos revisara el teléfono constantemente? Llevábamos 5 años casados. Teníamos una casa preciosa en un barrio residencial, un coche casi nuevo, estabilidad económica y todos los lujos que una pareja profesional de clase media alta podía desear. Pero el precio de todo eso era alto. Cada vez pasábamos menos tiempo juntos. Yo llegaba tarde casi todas las noches. Él viajaba constantemente por trabajo. Nuestros fines de semana se habían convertido en una sucesión de pendientes domésticos, visitas obligadas a familiares y sueño atrasado. Esta mañana, antes de irse al aeropuerto, Miguel se había acercado a la cama donde yo todavía estaba acostada, tratando de robar 5 minutos más de sueño. Me dio un beso suave en la frente,
ese gesto automático que los matrimonios establecidos repiten sin pensar. «Cuídate mucho, mi vida», me susurró con esa voz ronca de recién levantado que siempre me había gustado. «Come algo decente, no solo café y galletas. Y por favor, no trabajes demasiado. Estaré de vuelta en cuanto termine con las reuniones». Sus palabras todavía resonaban en mis oídos como un eco lejano, dándome fuerzas para enfrentar la montaña de documentos y cifras que tenía por delante. Miguel era un buen hombre, pensé mientras mis dedos volaban sobre el teclado. No era perfecto, claro que no. A veces era descuidado, olvidadizo, dejaba sus cosas tiradas por toda la casa. Pero era trabajador, responsable, cariñoso a su manera. Éramos un buen equipo, o al menos eso me repetía a mí misma. De repente, un ruido extraño rompió el hilo de mis pensamientos y me hizo levantar la cabeza bruscamente. Era un sonido áspero, repetitivo, irritante. El sonido característico de un paño frotando con fuerza excesiva contra la superficie de madera pulida de un escritorio. Frot, frot, frot. Una y otra vez, mecánico, obsesivo. Parpadeé varias veces para enfocar la vista. Allí estaba la señora Rosa, la mujer de la limpieza que llevaba trabajando en este edificio desde hacía 8 años, afanándose en una esquina de mi escritorio. Pero había algo extraño en la forma en que lo hacía. No era su movimiento habitual, eficiente y rápido. Era un movimiento nervioso, casi frenético, como si estuviera tratando de borrar una mancha invisible que solo ella podía ver. La señora Rosa ya había pasado los 50, aunque su rostro surcado por profundas arrugas le daba el aspecto de alguien mucho mayor. Era una mujer delgada, casi frágil, con el cuerpo encorvado por años de trabajo duro y mal pagado. Su uniforme azul marino siempre estaba impecable a pesar de ser viejo, sus zapatos gastados pero lustrados. Llevaba el cabello canoso recogido en un moño apretado que dejaba ver cada línea de cansancio en su rostro. Normalmente, la señora Rosa era una persona de muy pocas palabras. Durante todos estos años que coincidíamos en el edificio, apenas habíamos intercambiado más que saludos corteses y sonrisas ocasionales. Ella se concentraba en su trabajo con una dedicación casi religiosa, moviendo su carrito de limpieza de piso en piso, de oficina en oficina, invisible para la mayoría de la gente que trabajaba aquí. Rara vez interactuaba con los oficinistas como nosotros. Era como si existiera en un mundo paralelo, uno donde las personas como yo solo éramos obstáculos que sortear mientras pasaba la aspiradora o vaciaba los cestos de basura. Sonreí tratando de romper ese ambiente extraño e incómodo que se había instalado en el aire. «Señora Rosa», le dije con voz suave, casi maternal, «¿todavía no se ha ido a descansar a estas horas? Ya es muy tarde para usted también». Ella no respondió. Ni siquiera dio señales de haberme escuchado. Intenté de nuevo, esta vez con un tono más alto. «Esa zona ya está perfectamente limpia, señora Rosa. No hace falta que se esmere tanto. De verdad, está reluciente». La señora Rosa no pareció oír mis palabras en absoluto. Sus manos, delgadas y venosas, con nudillos prominentes y piel manchada por la edad y el trabajo, seguían aferradas a ese paño viejo y desteñido. Frotaba una y otra vez la misma esquina de mi escritorio, que ya brillaba como un espejo. Su acción se repetía de forma mecánica, sin alma, sin propósito aparente, creando ese sonido áspero y rítmico que comenzaba a ponerme la piel de gallina. Una sensación de incomodidad empezó a trepar por mi columna vertebral. Algo no estaba bien. Definitivamente algo no estaba bien. Aparté mi silla con un chirrido que resonó en el silencio de la oficina vacía, dispuesta a levantarme y acercarme a ella. «Señora Rosa», dije con más firmeza, con un toque de preocupación en la voz. «¿Se encuentra bien? ¿Le pasa algo?» Al oír el ruido de la silla deslizándose sobre el suelo de vinilo, la señora Rosa pareció despertar súbitamente de algún tipo de trance. Dio un respingo violento, como si alguien le hubiera dado una descarga eléctrica, y levantó la cabeza bruscamente para mirarme. El momento en que nuestras miradas se encontraron fue uno de esos instantes que se graban en la memoria, con una claridad fotográfica. Me quedé completamente helada, paralizada por lo que vi en sus ojos. No era la mirada cansada de una trabajadora al final de su turno.
No era el fastidio de alguien que ha sido interrumpido en su labor. Era terror puro, terror absoluto e inconfundible. Sus ojos, nublados por las cataratas incipientes de la edad, brillaban con un pánico que me resultó escalofriante. No era la mirada de alguien que está trabajando con normalidad. Era la mirada de un animal pequeño y asustado que acaba de detectar la presencia de un depredador invisible. Miró a su alrededor con movimientos nerviosos y espasmódicos de la cabeza, como si temiera que alguien estuviera observándonos desde algún rincón oscuro de la oficina. Sus ojos saltaban de un lado a otro, escaneando las sombras, los espacios vacíos entre los escritorios, la puerta del baño, las ventanas que daban a la noche oscura de la ciudad. Entonces, sin previo aviso, y con una rapidez que no esperaba de una mujer de su edad, se acercó a mí a toda prisa. Sus pasos eran torpes pero decididos. Antes de que pudiera reaccionar o decir algo, me agarró la mano con sus dedos fríos como el hielo y me metió algo en la palma. Un objeto pequeño, arrugado. Sentí el contacto de su piel áspera y helada contra la mía. Duró apenas 2 segundos, pero la impresión de ese momento quedó marcada en mi memoria. Había desesperación en ese gesto, urgencia, miedo. Antes de que mi cerebro pudiera procesar lo que acababa de suceder, la señora Rosa ya estaba alejándose de mí a toda prisa. Agarró su carrito de limpieza con manos temblorosas, casi derribándolo en su apuro, y comenzó a caminar hacia el ascensor con pasos irregulares, tambaleándose como si estuviera mareada o borracha. No se atrevió a mirar atrás ni una sola vez. Su figura, pequeña y encorvada, desapareció tras el recodo del pasillo, dejándome sola y completamente perpleja en medio de la enorme oficina vacía. Me quedé ahí de pie, inmóvil, con la mano cerrada en un puño. El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirlo oprimiéndome el pecho. Lentamente, como si temiera lo que pudiera encontrar, bajé la mirada hacia mi mano. Abrí los dedos con cuidado. En mi palma descansaba un trozo de papel arrancado de una libreta barata, de esas que venden en las papelerías de barrio. Estaba arrugado hasta casi deshacerse, con los bordes sucios y gastados, como si alguien lo hubiera llevado en el bolsillo durante días antes de atreverse a entregarlo. Mi corazón comenzó a latir más deprisa. Bum, bum, bum. Podía sentir los latidos retumbando en mis oídos, en mi garganta. Una intuición profunda y visceral me decía que esto no era una simple casualidad, que lo que estaba sosteniendo en mi mano era importante, tal vez peligroso. Con dedos, que temblaban ligeramente, desdoblé el papel con cuidado y lo alisé sobre la superficie fría de mi escritorio. Me incliné hacia adelante para leerlo bajo la luz amarillenta de la lámpara. La letra era temblorosa y torpe, claramente escrita a toda prisa con un bolígrafo de tinta azul que se estaba quedando sin tinta. Había palabras apenas legibles, otras que se habían corrido por la humedad de las manos sudorosas de quien las escribió. Se notaba que la persona que había escrito estas líneas había luchado mucho consigo misma antes de hacerlo, que cada palabra le había costado un gran esfuerzo. En el papel solo había 2 líneas breves, escritas con una urgencia que saltaba a la vista. Cuando salgas, usa la escalera de emergencia. No cojas el ascensor. El sótano -1 es peligroso. Leí esa nota una vez, luego otra, y otra más. 3 veces en total, tratando de encontrar una explicación lógica, una razón inocente para este mensaje críptico y alarmante. ¿Sería una broma pesada? No, imposible. La señora Rosa llevaba 8 años trabajando en este edificio. En todo ese tiempo, nunca había dado muestras de tener sentido del humor, mucho menos de hacer bromas de mal gusto. Era conocida por ser una persona honesta, sencilla, trabajadora. Nunca se metía en problemas. Nunca hablaba de más. Se limitaba a hacer su trabajo en silencio y a cobrar su sueldo modesto al final de cada mes. Además, la mirada de terror absoluto que había visto en su rostro era real, tangible, imposible de fingir. Y el contacto de su mano helada con la mía también había sido real. No había sido mi imaginación. Instintivamente, como atraída por un imán, giré la cabeza para mirar hacia la puerta iluminada del ascensor al final del pasillo. Los números digitales sobre la puerta mostraban que el ascensor estaba detenido en el sótano -1.
exactamente donde yo siempre aparcaba mi coche. ¿Por qué no podía usar el ascensor? ¿Qué había en el sótano -1 que era tan peligroso? ¿Por qué tenía que usar la escalera de emergencia, esa escalera oscura, polvorienta y poco usada que todos evitábamos porque daba miedo y olía a humedad? Las preguntas se agolpaban en mi mente sin respuesta. Una vaga inquietud, difusa pero persistente, comenzó a apoderarse de mí. Sentía un nudo en el estómago, una presión en el pecho. Ya no podía concentrarme en el trabajo. Los números en la pantalla de mi computadora habían perdido todo significado. Con movimientos mecánicos, guardé rápidamente el archivo en el que estaba trabajando. Apagué la computadora sin cerrar todas las ventanas apropiadamente, algo que normalmente nunca hacía. Cogí mi bolso de cuero negro del cajón inferior del escritorio y mi abrigo beige del respaldo de la silla. Mis manos temblaban ligeramente mientras me ponía el abrigo. Caminé por el pasillo vacío hacia el ascensor. Mis tacones sonaban rítmicamente contra el suelo de vinilo, demasiado ruidosos en el silencio absoluto. Llegué frente a la puerta plateada del ascensor. Mi dedo índice se extendió hacia el botón iluminado con un círculo dorado. Estuve a punto de pulsarlo. Mi dedo estaba a milímetros de tocar la superficie lisa del botón. Pero en ese momento, la imagen de la señora Rosa volvió a mi mente con una claridad perturbadora. Su mirada obsesiva, su mano fría, su huida apresurada. Esta mujer llevaba 8 años trabajando en este edificio. 8 años limpiando estas oficinas noche tras noche. Seguramente sabía cosas que alguien como yo, que solo venía durante el día y se iba corriendo a casa, no tenía manera de saber. Seguramente había visto cosas, oído cosas. Los que limpian siempre son invisibles para el resto, y la gente tiende a actuar como si no estuvieran presentes. Más vale prevenir que curar, me dije a mí misma en voz alta, tratando de calmar el miedo que comenzaba a trepar por mi garganta. Mi voz sonó extraña en el vacío, demasiado aguda. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire frío. Conté hasta 3. 1, 2, 3. Luego, tomé una decisión. Di la espalda a la luz cálida y acogedora del vestíbulo de los ascensores y me dirigí hacia la pesada puerta metálica de emergencia que estaba en un rincón apartado del pasillo, escondida detrás de una enorme planta artificial cubierta de polvo. Tuve que apartar la planta para poder abrir la puerta. La puerta cortafuego era pesada, con una barra de metal para empujarla. Cuando la abrí, chirrió ruidosamente, el sonido de metal oxidado frotándose contra metal. Una ráfaga de aire frío subió desde las profundidades del edificio, trayendo consigo un olor a humedad, a moho, a lugares encerrados y poco frecuentados. Me quedé parada en el umbral por un momento, mirando hacia la oscuridad que se extendía escaleras abajo. La luz automática de la escalera tardó varios segundos en encenderse, como si las bombillas estuvieran viejas y perezosas. Cuando finalmente se iluminó, reveló una escalera de hormigón gris, con paredes despintadas y un pasamanos de hierro cubierto de óxido. Entré en la oscuridad relativa de la escalera. La puerta se cerró a mi espalda con un golpe seco, que resonó en el hueco de la escalera como un disparo. El eco de ese sonido tardó varios segundos en desvanecerse. Comencé a bajar. El sonido de mis tacones sobre los escalones de hormigón resonaba de forma espeluznante. Clac, clac, clac. El eco multiplicaba cada paso, haciéndolo sonar como si hubiera varias personas bajando conmigo. Me estremecí y apreté más fuerte el bolso contra mi costado. No tenía manera de saberlo en ese momento, mientras bajaba esos escalones fríos y oscuros, pero estaba entrando en un punto de inflexión de mi vida. Un momento después del cual nada volvería a ser igual. Toda la cruda verdad sobre mi existencia, sobre mi matrimonio, sobre el hombre que dormía a mi lado cada noche, estaba a punto de ser revelada de la forma más brutal posible. La escalera de emergencia estaba sumida en una oscuridad casi completa. Las únicas fuentes de luz eran las tenues señales de salida que brillaban con ese verde fantasmal característico, espaciadas cada 2 pisos. La oscuridad parecía tener textura, peso, como si pudiera tocarla si extendía la mano. El silencio era tan absoluto, tan pesado, que empecé a escuchar cosas que normalmente pasaban desapercibidas. Podía oír mi propia respiración, cada inhalación y exhalación.
Podía oír los latidos de mi corazón bombeando sangre por mis venas. Podía oír el roce de mi abrigo contra mi cuerpo con cada paso. Me agarré con fuerza a la barandilla de hierro helado. El frío del metal se filtró a través de mi palma, haciéndome temblar. Bajé los escalones con mucha cautela, uno por uno, probando cada escalón antes de poner todo mi peso en él, temiendo que alguno estuviera roto o suelto. Normalmente le tenía pavor a la oscuridad. Desde niña había sido así. No podía dormir si no había una luz tenue en algún lugar de la habitación. Pero en ese momento, la curiosidad y una ansiedad vaga pero persistente superaban el miedo. Necesitaba saber. Necesitaba entender por qué la señora Rosa me había dado esa advertencia. Por qué había arriesgado su trabajo, su sustento, para pasarme esa nota. Bajé un piso, luego otro. El aire se volvía más frío y húmedo con cada nivel. Podía sentir la humedad condensándose en mi piel, en mi cabello. Al llegar al descansillo entre la planta baja y el sótano -1, de repente escuché algo que me hizo detenerme en seco. Voces. El murmullo inconfundible de voces humanas que venía de abajo, desde el nivel del garaje. Por puro instinto de supervivencia, me pegué a la pared fría de hormigón y contuve la respiración. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Agucé el oído, tratando de captar las palabras. La primera voz que distinguí era áspera, masculina, llena de amenaza, mal contenida. El tono de alguien acostumbrado a intimidar, a dar órdenes y ser obedecido sin cuestionamientos. «Mire, vieja», gruñó el hombre con desprecio. «Ya le dije que no se meta donde no la llaman. Haga su maldito trabajo, limpie sus pisos, y si quiere conservar el pellejo y seguir cobrando su sueldo de mierda, cierre la boca y no vea nada. ¿Me entiende?» Luego escuché otra voz, temblorosa, suplicante, quebrada por el miedo. La voz de la señora Rosa. Lo sé, señor. Por favor, créame. No he dicho nada a nadie. Solo estoy limpiando. Eso es todo. Solo hago mi trabajo como siempre. Por favor, déjeme en paz. «Lárgate de aquí ahora mismo», gritó el hombre con una furia que me hizo estremecer. «Y que no te vuelva a ver merodeando por esta zona. La próxima vez no voy a ser tan amable. ¿Entendido?» Los pasos apresurados y torpes de la señora Rosa se alejaron corriendo. Escuché el chirrido de una puerta de metal al abrirse, luego un portazo, violento que retumbó en el espacio cerrado del garaje. Me quedé completamente paralizada en esos escalones de hormigón frío. No me atrevía a moverme ni un centímetro. No me atrevía ni siquiera a respirar. El sudor frío me empapaba las palmas de las manos a pesar del aire helado. Podía sentir gotas de sudor recorriendo mi espalda. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué derecho tenía para amenazar así a la señora Rosa? ¿Y qué diablos había visto ella en la zona del garaje que justificara ese nivel de intimidación? ¿Por qué tenían que ser tan cautelosos? Las preguntas se agolpaban en mi mente, cada una más inquietante que la anterior. Esperé ahí, inmóvil como una estatua, durante lo que me parecieron horas, pero probablemente fueron solo 5 o 10 minutos. Esperé hasta que todo volvió a estar en completo silencio, hasta que no se escuchaba absolutamente nada, excepto el zumbido distante de los sistemas de ventilación del edificio. Finalmente, cuando mis piernas comenzaban a acalambrarse por la tensión, me atreví a seguir bajando, pero ahora lo hacía con un cuidado extremo, con cada sentido alerta. Me quité los tacones y los llevé en la mano, colgando de 2 dedos. Continué el descenso descalza, sintiendo el cemento helado bajo las plantas de mis pies a través de las medias delgadas. Cada paso era silencioso ahora, apenas un susurro de tela contra piedra. Mi corazón latía como un tambor de guerra en mi pecho. Bum, bum, bum. Podía sentir el pulso en mis sienes, en mi cuello, en mis muñecas. Llegué a la puerta que daba al garaje del sótano -1. Era pesada, de metal gris. Empujé con cuidado, y una densa bocanada de aire me golpeó, oliendo a gasolina y aceite. Al principio no vi nada fuera de lo normal. Solo un garaje vacío. Pero entonces lo vi. El coche de Miguel. El Toyota plateado. En su plaza habitual junto al Pilar 47. Mi cerebro se negó a procesarlo. Tenía que ser un error. Pero no. Conocía la abolladura en el panel, guardabarros, la calcomanía descolorida.
Era su coche. Sin duda. Esta mañana lo había visto partir. Había recibido mensajes desde Cartagena. A menos que todo hubiera sido mentira. Con las piernas temblando me acerqué. Las ventanas estaban empañadas. Podía ver siluetas borrosas. Mi mente buscaba explicaciones inocentes, pero en el fondo ya sabía. Me detuve junto al coche. Respiré hondo y miré por la ventana. Miguel estaba reclinado en el asiento del conductor. Sobre él, moviéndose sin dejar dudas, había una mujer joven de cabello oscuro y vestido rojo. El tiempo se detuvo. Algo se rompió dentro de mí. No lloré. No grité. Solo saqué mi teléfono con dedos temblorosos y comencé a tomar fotos. Clic, clic, clic. Documentando la evidencia de una traición que dolía más que cualquier dolor físico. Cuando terminé, guardé el teléfono. Finalmente las lágrimas empezaron a caer. Me alejé del coche. Subí los 16 pisos. Llegué a casa y me permití llorar, de verdad. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Y mientras lloraba, en algún lugar, Rosa se preocupaba por si había hecho lo correcto al entregarme esa nota. Ninguna de las dos sabíamos que detrás de la infidelidad se escondía algo mucho más oscuro. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Seguí trabajando, maquillándome para ocultar las ojeras, sonriendo en reuniones mientras por dentro estaba destrozada. Miguel llamaba constantemente desde Cartagena, con su voz preocupada. No le contesté durante 3 días. Al cuarto día regresó de su viaje. Escuché la llave en la cerradura, sus pasos, su voz llamándome. Me quedé en el sofá, inmóvil. Cuando entró sonriente y vio mi expresión, se detuvo en seco. «¿Qué pasa?», preguntó con miedo en los ojos. No dije nada. Saqué mi teléfono, abrí las fotos y lo puse sobre la mesa. Vi cómo se descomponía su rostro, cómo la sangre abandonaba su cara, cómo sus manos temblaban. «Katy, esto no, es lo que parece. No me insultes con más mentiras», dije con voz de acero. «No te atrevas». Miguel se dejó caer en el sofá y comenzó a llorar. Sollozos profundos que sacudían su cuerpo. «Lo siento», repetía. «Lo siento tanto». «¿Quién es ella?» «Patricia Ramos, la asistente de Fernando Ruiz». «¿Cuánto tiempo?» 6 meses. 6 meses de mentiras. «Quiero el divorcio». «No. Por favor, Katy. Hay cosas que no sabes. Estoy en serios problemas. Esto no es solo una aventura. Es mucho peor». Durante las siguientes 2 horas, Miguel me contó todo. Fernando Ruiz no era solo un empresario rico, sino el cabecilla de una red de blanqueo de capitales. Miguel había aceptado inversiones tentadoras sin hacer preguntas. Cuando una salió mal, la deuda se acumuló. Ruiz le dijo que podía pagarle trabajando, llevar documentos, hacer depósitos, firmar papeles como testaferro. Patricia era la trampa. La habían grabado juntos. Tenían evidencia para destruir su carrera, nuestro matrimonio, su vida. «Soy un cobarde», sollozó. «Debí haberte contado. Debí haber ido a la policía. Pero tenía miedo». Entonces me contó algo más. «Hay un hombre inocente en prisión. El hijo de Rosa, la limpiadora de tu edificio. Su hijo está cumpliendo 15 años por delitos que cometió la organización de Ruiz. Lo usaron como chivo expiatorio. Rosa, su nota de advertencia. Todo cobró sentido. Ruiz la amenazó», continuó Miguel. «Le dijo que si hablaba, su hijo nunca saldría, que podrían hacerle cosas terribles ahí dentro. La rabia que sentí superó el dolor de la traición. Vamos a ir a la policía». «¿Estás loca? Ruiz tiene conexiones, jueces, policías. Nos matarán». «No me importa. No voy a dejar que esa familia sufra por tu cobardía». Pasamos la noche discutiendo, llorando, gritando. Al amanecer, tomamos una decisión. 3 días después entramos a la Fiscalía Anticorrupción con una caja de documentos, grabaciones y registros bancarios. El fiscal Héctor Salinas nos advirtió: «Ruiz es poderoso. Sus vidas van a cambiar para siempre. Necesitarán protección. Y usted», miró a Miguel, «tendrá que aceptar que también cometió delitos». «Estoy dispuesto a pagar», dijo Miguel, «pero quiero que el hijo de Rosa salga de la cárcel». Los siguientes meses vivimos en una casa de seguridad.
Miguel fue arrestado pero liberado bajo fianza con la condición de colaborar. Yo dejé mi trabajo. Pasaba los días sola en esa casa anónima. Mi relación con Miguel era extraña. No éramos esposos, pero tampoco extraños. Compartíamos un propósito. Las noches las pasábamos en habitaciones separadas. Conocí a Rosa durante las reuniones de preparación. Cuando entró con manos temblorosas, me levanté y la abracé. Gracias por advertirme. Lloró en mis brazos. Mi hijo. Tiene solo 25 años. Ha perdido tantos años. Lo vamos a sacar, le prometí. Te lo juro. La investigación reveló no solo la red de Ruiz, sino corrupción en policías, jueces, abogados y funcionarios. El caso creció hasta convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción en décadas. Andrés, el hijo de Rosa, fue exonerado cuando nuevas pruebas demostraron su inocencia. Lo vi abrazarse con su madre en las escaleras del tribunal. Fue uno de los pocos momentos de alegría en medio del caos. El juicio comenzó en un frío día de octubre, casi un año después de aquella noche en el garaje. La sala estaba abarrotada de periodistas, curiosos, familiares de las víctimas. Las cámaras no estaban permitidas dentro, pero afuera había un circo mediático completo. Fernando Ruiz entró con un traje caro y una expresión de absoluta confianza. A su lado estaba Patricia, la mujer que había estado con mi marido. Se veía tan joven, tan bonita, tan completamente fuera de lugar en ese ambiente. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi que rápidamente desviaba la vista. Miguel estaba sentado del otro lado de la sala, separado de Ruiz y Patricia, pero aún considerado acusado. Me miró con una mezcla de tristeza y determinación. Asentí levemente. Habíamos llegado hasta aquí. No había vuelta atrás. Testifiqué en el segundo día del juicio. Con voz firme, relaté cómo había descubierto a Miguel en el garaje, cómo había tomado las fotos, cómo todo se había desmoronado después de eso. Mostré las fotografías como evidencia. Expliqué cómo la señora Rosa me había advertido. El abogado defensor de Ruiz era un hombre arrogante de nombre Julio Carmona, conocido por defender a criminales poderosos. Intentó desacreditarme en el contrainterrogatorio. «Señora Morales», dijo con una sonrisa condescendiente, «¿no es cierto que usted denunció a su marido por despecho? ¿Porque lo encontró con otra mujer? ¿No es esto simplemente la venganza de una esposa celosa?» Me quedé mirándolo fijamente, sintiendo la rabia hervir dentro de mí. Pero mantuve la voz calmada cuando respondí. «Señor letrado», dije mirándolo directo a los ojos, «tiene razón en algo. Soy una mujer profesional. Trabajo en finanzas. Sé calcular pérdidas y ganancias mejor que la mayoría. Pero hay cosas que usted claramente no puede valorar con dinero». Señalé hacia donde estaba sentada la señora Rosa en la sala, también citada como testigo. «¿Ve a esa mujer? Ella es Rosa Gutiérrez, la limpiadora de mi edificio de oficinas. Una mujer honesta que trabaja 18 horas al día para mantener a su familia. Su hijo, Andrés, de solo 25 años, estuvo en la cárcel durante 3 años, pagando por crímenes que no cometió. 3 años robados de su juventud, porque no tenía dinero para un buen abogado, ni poder para que lo escucharan. Su familia quedó destrozada. Su esposo enfermó del corazón de tanto sufrimiento. Mi voz temblaba, pero seguía firme. Denuncié a mi marido no por celos, señor Carmona, y mucho menos por dinero. Lo hice porque no quiero ver a más familias inocentes sufrir como sufrió la familia de la señora Rosa. Lo hice porque hay cosas más importantes que el orgullo herido o el corazón roto. Me giré para mirar a Miguel, que tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Mi marido se equivocó. Cometió delitos graves, y debe pagar por ello ante la ley. Pero al menos tuvo el valor de hacer lo correcto al final, de colaborar con la justicia, de intentar reparar aunque sea una pequeña parte del daño causado. Volví a mirar al abogado. ¿Sus clientes han sentido alguna vez un ápice de remordimiento por el daño que causaron? ¿Por las vidas que destruyeron? ¿Por los jóvenes inocentes como Andrés, que pudrieron en la cárcel mientras ellos vivían en mansiones compradas con dinero manchado de sangre? La sala quedó en completo silencio. El abogado Carmona, por una vez en su carrera, no tuvo respuesta. Abrió la boca, la cerró, intentó decir algo, pero finalmente se dio la vuelta y regresó a su asiento sin decir nada más.
Vi a la señora Rosa llorando en silencio, cubriendo su boca con un pañuelo arrugado. Vi a Miguel con la cabeza gacha, los hombros sacudidos por sollozos silenciosos, y supe que había ganado algo importante ese día. No un debate legal, sino algo más profundo. Había defendido la verdad. Había defendido la justicia. Había defendido a quienes no tienen voz. El juicio duró 3 semanas completas. 3 semanas de testimonios desgarradores, de evidencia abrumadora, de revelaciones que hacían las primeras páginas de todos los periódicos. La ciudad entera estaba pendiente del caso. Finalmente llegó el día del veredicto. La sala estaba tan llena que había gente de pie en los pasillos. El silencio era absoluto cuando el presidente del tribunal se levantó para leer las sentencias. El acusado Fernando Ruiz comenzó con voz grave y solemne. Como autor intelectual y cabecilla de una red de blanqueo de capitales transnacional, fraude bancario, cohecho de funcionarios públicos y malversación de fondos con consecuencias especialmente graves para múltiples víctimas, es condenado a 35 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. El martillo golpeó la mesa con un sonido seco que retumbó en toda la sala. Fernando Ruiz, el hombre que había sido tan poderoso, que había creído que estaba por encima de la ley, se desplomó en su silla. Su rostro, normalmente tan controlado y arrogante, se volvió de color ceniza. Gritó que era inocente, que todo era una conspiración, que tenía amigos importantes, pero su voz fue ahogada por el murmullo de satisfacción que recorrió la sala. Los guardias lo levantaron de los brazos y lo escoltaron fuera mientras seguía protestando. La acusada Patricia Ramos, continuó el presidente, como cómplice activa, responsable directa de la gestión y ocultación de activos ilícitos, y por obstaculización a la justicia, es condenada a 20 años de prisión. Patricia soltó un grito desgarrador que me atravesó el corazón a pesar de todo. Era tan joven, tan terriblemente joven. 20 años significaba que saldría siendo una mujer de mediana edad, habiendo perdido toda su juventud. Luchó cuando los guardias intentaron llevársela, gritando, llorando. Me miró con una mezcla de odio puro y terror absoluto antes de ser arrastrada fuera de la sala. Y entonces llegó el turno de Miguel. Sentí que mi corazón se detenía por completo. El aire se volvió pesado, irrespirable. El acusado Miguel Vargas, la voz del presidente parecía venir de muy lejos, a pesar de la gravedad indiscutible de sus delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, el tribunal ha considerado como circunstancias atenuantes muy importantes el hecho de que actuó bajo coacción, amenazas y extorsión por parte del señor Ruiz. Se valora especialmente su confesión completa y voluntaria, su colaboración activa y esencial en la entrega de pruebas que fueron cruciales para desmantelar toda la organización criminal, su testimonio veraz que permitió la exoneración de Andrés Gutiérrez y la reparación económica parcial realizada por su familia. El presidente hizo una pausa, mirando directamente a Miguel. Por todo lo anterior, el acusado Miguel Vargas es condenado a 8 años de prisión, con posibilidad de reducción de condena por buena conducta. 8 años. La cifra resonó en mi cabeza como un eco interminable. 8 años de la vida de Miguel. 8 años en los que estaría encerrado, lejos del mundo, pagando por sus errores. 8 años. Era mucho tiempo, una cantidad de tiempo casi incomprensible. Y sin embargo, comparado con el daño que había causado, comparado con las sentencias de Ruiz y Patricia, era una muestra de clemencia significativa por parte de la ley. Miguel escuchó la sentencia con una calma extraña, casi sobrenatural. Sus ojos estaban secos ahora, después de todas las lágrimas de las últimas semanas. Se giró, en su asiento para mirarme, y por primera vez en muchos, muchos meses, sonrió. No fue una sonrisa de felicidad, fue una sonrisa de alivio profundo, de liberación. Una sonrisa de alguien que finalmente ha dejado caer un peso que llevaba cargando durante demasiado tiempo. Asintió levemente hacia mí y movió los labios para formar 2 palabras silenciosas. Gracias, Katy. Caí en mi asiento como si alguien hubiera cortado los hilos que me sostenían en pie. Las lágrimas brotaron sin control, corriendo por mis mejillas, cayendo sobre mi blusa. Eran lágrimas de alivio, de tristeza,
de agotamiento, de una mezcla tan compleja de emociones que ni siquiera yo misma podía desenredarla. La batalla había terminado. Finalmente, después de un año de pesadilla, había terminado. Se había hecho justicia. Los culpables habían sido condenados. Andrés estaba libre. Rosa tenía a su hijo de vuelta. Pero el precio había sido devastador. El precio había sido mi hogar roto en 1000 pedazos. 8 años de la juventud de Miguel encerrado en una celda. Una cicatriz imborrable en mi corazón y en mi alma que sabía que nunca sanaría por completo. Vi cómo los guardias se acercaban a Miguel. Vi cómo le ponían las esposas en las muñecas. Vi su figura delgada, encorvada por el peso de la culpa y el arrepentimiento, desaparecer tras la pesada puerta de hierro que separaba la sala del tribunal de las celdas. Una tristeza inmensa, oceánica, me invadió por completo. Sabía que a partir de mañana tendría que aprender a vivir sola de nuevo, sin cenas compartidas, sin alguien durmiendo al otro lado de la cama, sin un hombro en el que apoyarme en las noches difíciles, sin esa presencia familiar que había sido parte de mi vida durante 5 años. Pero también sabía, en lo más profundo de mi ser, que esta separación era necesaria. Era dolorosa, devastadora, pero necesaria. Era el precio que ambos teníamos que pagar para limpiar los errores del pasado. Era el Kensemerila. Precio para que, cuando Miguel finalmente saliera en 8 años, pudiéramos mirarnos a los ojos sin sentir vergüenza ni culpa. Afuera del tribunal, la llovizna que había caído toda la mañana finalmente había cesado. Unos tímidos rayos de sol se colaban entre las nubes grises pesadas, iluminando el pavimento mojado del patio, haciéndolo brillar como si estuviera cubierto de diamantes. Salí de la sala del tribunal con pasos lentos, exhaustos. Respiré hondo el aire fresco de la tarde, llenando mis pulmones hasta que dolieron. El aire sabía a lluvia, a tierra mojada, a posibilidades nuevas. Aunque el camino por delante era incierto y solitario, aunque no sabía qué me esperaba mañana o el próximo mes o el próximo año, al menos el cielo sobre mi cabeza ya no estaba completamente oscuro. Al menos ahora había luz filtrándose entre las nubes. Un mes después, fui a visitar a Miguel a la cárcel antes de que lo trasladaran lejos. El proceso fue humillante, pero lo soporté. Necesitaba verlo. Me hicieron pasar a una sala dividida por mamparas de cristal. Miguel esperaba del otro lado. Lo habían rapado. Vestía el uniforme de rayas. Había perdido peso, pero su mirada era más serena. Nos miramos en silencio. Había tanto que decir, pero las palabras parecían innecesarias. Finalmente, Miguel levantó el teléfono. «Cuídate mucho ahí fuera. No te preocupes por mí. Me voy a portar bien. Voy a conseguir reducción de condena. Lo sé. Tú también cuídate. Te voy a esperar. 8 años, 6, lo que sea». Miguel sonrió con tristeza y negó con la cabeza. «No seas tonta, mi vida. La juventud de una mujer es corta. No la desperdicies esperando a un preso como yo. Mereces ser feliz». Buscó en su bolsillo y sacó un sobre viejo. Me lo pasó por la ranura del cristal. «Quería darte esto hace mucho tiempo». Temblando, cogí el sobre. Dentro había una solicitud de divorcio, pero lo que más me sorprendió fue la fecha junto a su firma. Era de hacía 2 años. «Lo preparé el día que empecé en ese camino», explicó con voz quebrada. «Sabía que este día llegaría. Dejé en blanco tu firma para que decidieras cuándo. Puse la casa y las cuentas a tu nombre. Ese dinero es nuestro. No tiene que ver con el dinero de Ruiz. Úsalo sin miedo». Miré la solicitud y luego al hombre frente a mí. Me había amado tanto. Había preparado una vía de escape desde el momento en que entró en su infierno. «¿Por qué no me dijiste antes?» «Porque fui egoísta», sonrió con amargura. «Quería tenerte a mi lado un día más, pero ya no puedo serlo. Katy, fírmalo. Encuentra a alguien mejor. Vive una vida normal y feliz». El timbre sonó. Un guardia le indicó a Miguel que se levantara. Apoyó su mano en el cristal. «Adiós, Catalina. Sé muy feliz. Por favor». Se dio la vuelta. Su figura solitaria desapareció tras la puerta de hierro. Salí de la cárcel. El cielo de la tarde era inmenso y azul. El viento soplaba, arrastrando hojas secas. Sostuve la solicitud durante un largo rato.
Podría romperla o firmarla. No hice ni lo uno ni lo otro. La doblé con cuidado y la guardé en mi bolso junto a la vieja cartera que me regaló hace años. Arranqué el coche. El motor ronroneó suavemente. Salí del estacionamiento de la prisión lentamente, cuidadosamente, conduciendo hacia el sol que comenzaba a ponerse tras las montañas distantes. El cielo se teñía de naranjas y rosas y púrpuras, colores tan hermosos que parecían imposibles después de todo lo oscuro que había vivido. El futuro se extendía ante mí, largo e incierto como un camino sin mapa. No sabía si esperaría a Miguel o no. No sabía si en 6 u 8 años podríamos empezar de nuevo, o si para entonces yo sería una persona completamente diferente, con una vida completamente diferente. No sabía nada con certeza, pero sabía una cosa. En ese momento, mientras conducía alejándome de la prisión con el sol poniéndose frente a mí, había encontrado la salida de emergencia para mi propia alma. Estaba libre del tormento constante, libre del odio que consume y envenena, libre de la culpa que no me pertenecía. Y lo más importante de todo, sabía que una vez había sido amada completamente, profundamente, aunque de una manera trágica y dolorosa. Sabía que alguien había estado dispuesto a sacrificarlo todo para protegerme, aunque sus métodos hubieran sido equivocados. Ese conocimiento era un regalo extraño y agridulce. No sanaba las heridas, no borraba el dolor, pero le daba significado. Le daba un propósito a todo el sufrimiento. El coche avanzaba por la carretera que serpenteaba entre las montañas, dejando atrás un pasado doloroso, pero también iluminador. Los kilómetros se acumulaban en el odómetro. El sol se hundía más y más bajo el horizonte. Sonreí levemente, sintiendo una paz extraña y nueva asentándose en mi pecho. No era felicidad. Todavía no. Tal vez no por mucho tiempo. Pero era algo parecido a la aceptación, a la resignación tranquila, al entendimiento de que la vida continúa, siempre continúa, incluso después de que el mundo se haya derrumbado a tu alrededor. Una nueva vida me esperaba. Un nuevo viaje estaba comenzando. Un camino que tendría que recorrer sola, al menos por ahora. Pero ya no tenía miedo de la soledad. Ya no tenía miedo del futuro incierto. Había sobrevivido a lo peor. Había encontrado fuerza que no sabía que poseía. Había defendido la justicia cuando hubiera sido más fácil mirar para otro lado. Había ayudado a una familia inocente a recuperarse. Había aprendido que el amor y la traición pueden coexistir, que las personas son complejas, contradictorias, capaces de lo mejor y lo peor simultáneamente. Y mientras el sol finalmente desaparecía completamente tras las montañas, dejando el cielo teñido de púrpura oscuro, conduje hacia mi futuro con el corazón roto pero el alma intacta. Porque a veces, la salida de emergencia no es solo una escalera oscura en un edificio. A veces es el camino doloroso pero necesario que te saca del infierno y te devuelve a la luz, herida pero viva, rota pero no destruida, lista para comenzar de nuevo.